Querida Javerot, querido Javerim, Parshat Tzav, primera Aliyá, también leemos este Shabbat, es Zahor, Parshat Zahor, es el Shabbat anterior a Purim. En la Parshat Tzav, al igual que en Vaikra, habíamos hablado de la lista de ofrendas, de los sacrificios, y todo el tema de sacrificios y la discusión que había entre Maimónides y Nachmanides, pero reflexionando que el método de ofrendas animales y vegetales, de aves, fue un método de servicio divino durante mucho tiempo, alrededor de 1300 y pico de años, hasta que fue reemplazado por los rezos. Y funcionó. Funcionó, y hay dentro del sistema de las ofrendas hay algunos conceptos éticos o algunos conceptos, unos valores. El rabino Chaim Angel, el profesor de la Yeshiva University, trae un comentario donde podemos ver de que hay valores también en el sistema de sacrificios. ¿Por qué? Hay una regla llamada pigul. Pigul es cuando una persona trae una ofrenda, tiene que tener en mente que va a consumir esa ofrenda, la parte que le toca al donante, al que ofrenda, parte de un korban shlamim era consumible, pero tenía que tener una condición, que en el momento que lo traía, tenía que tener en mente que lo va a comer en el momento correcto, que es ese mismo día, no se podía guardar para otro día, y en el sitio correcto, que era Jerusalén, es decir, dentro del marco de lo que hoy es Jerusalén la antigua. En el momento que tuviese planes distintos, esa ofrenda no servía y era un pecado tan grave que había que traer otra ofrenda para expiar. Ahora, la regla del pigul no aparece en las reglas de la ofrenda, sino aparece más tarde en capítulo 19, donde se habla de las leyes de interpersonales, relaciones humanas que debían cumplirse. Y en mitad de eso, en Kedoshim, aparece pigul. ¿Por qué? Porque pigul es cuando una persona trae la ofrenda, debe tener en mente con quién la va a consumir. Es un animal, no puede una persona solo consumir toda esa parte. Tenía que tener conciencia social. ¿Quién iba a invitar? El aspecto de unión, el aspecto de Jerusalén, de que tenía que consumirlo allá, que fortalecía todo el sistema de Jerusalén como capital central del pueblo judío. Es decir, que dentro, es verdad, que no era lo esencial de la ofrenda, pero entre líneas de la ofrenda había muchísimos valores expresados. Esto es simplemente un ejemplo, el de la conciencia social y la conciencia geográfica donde estaba. Por otro lado, es interesante notar que en el tema de la ofrenda, 1300 y pico de años, las únicas quejas que hubo fue en la etapa de los profetas, como por ejemplo Isaías, quien en mitad de ese periodo de 1300 años reclama: de qué me sirven vuestras ofrendas si vuestras manos están manchadas en sangre. Quiere decir que si no hubo repetición de esa queja, más tarde cuando estaba la Knesset Agdolá o los diversos sistemas en el segundo templo, es porque la gente tomaba la ofrenda en serio y la ponía en su proporción. Proporción era que era una manera de motivar a la persona al sentimiento de agradecimiento, de disculpa, de perdón, de culpabilidad, etc. Entonces vemos que hay muchísimo contenido real, ético y una transmisión de valores en el sistema de la ofrenda que lógicamente hoy ya no lo tenemos, pero en ese momento lo tenía muy, muy marcado. Shabbat Shalom Umevorach.